Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la paternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es mi psicóloga. La conocí hace 6 años y fue recomendación de una amiga mía que también estuvo en este podcast, que la conoció por Instagram, me la recomendó y bueno, desde hace 6 años la conozco, me ha acompañado en todo este proceso migratorio, en mi proceso de maternidad. Con la maternidad nos hemos dado cuenta de que programar las citas ha sido mucho más complejo. Tenemos una frecuencia bastante variable y es por mi culpa, pero estamos muy contentos de tenerla hoy aquí en Suiza. Ella es Carolina Leguizamón. Y bueno, Caro, bienvenida aquí en Suiza. La primera pregunta que yo tengo para ti es, yo sé que tú también has sido migrante y quisiera que nos contaras un poco sobre tu historia de migración. Mm, Bueno, pues gracias por la causalidad de coincidir con ustedes y con el podcast. Me parece que es una apuesta muy poderosa en términos de expandir nuevas historias y otras historias también de lo que implica migrar, pero además también creo que es un ejercicio de narrarse muy interesante, porque dar poder a la voz es algo que necesitamos y canalizarla es algo que necesitamos cada vez más, creo que en las diferentes etapas de ciclo vital. Y esto que ustedes están haciendo me parece muy, muy lindo. He visto también como los otros capítulos, episodios que ustedes han hecho y me parece muy poderosa la apuesta, así que gracias por invitarme a su espacio, que además creo que es algo muy bonito, muy sagrado, porque abrir las puertas de cómo uno se narra, que finalmente es su propia riqueza, ¿no? Tenemos lo que tenemos, que nadie nos arrebata, es la manera en cómo nos narramos, entonces aún más me honra. Mi nombre es Carolina Leguizamón Martínez, yo soy una mujer comprometida y apasionada con lo que hace y con lo que cree. Eh, Creo que hay muchas identidades que me circulan y sí, una de esas con las que me identifico, con las que he construido una manera de nombrarme en el mundo es la de migrar. Y creo que pues tiene diferentes aristas también, ¿no? Para empezar, cuando yo puse en primera instancia un proyecto personal que tengo que se llama Migra, pensé en esos tránsitos de las identidades a los que estamos invitados e invitadas siempre a hacer, en esa amabilidad y generosidad que nos debemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de tomar y soltar referentes identitarios para evolucionar, para crecer. O bueno, a veces uno no evoluciona, pero al menos encuentra otras preguntas. Y entonces para mí, en primera instancia, migrar significó, la palabra migrar, digamos, asumirla en mi territorio físico, emocional, identitario, fue como reconocer y recordarme todo el tiempo que estoy transmutando, ¿sí? Y aun cuando vuelva a las mismas emociones, a los mismos lugares, ¿no? A las mismas etiquetas desde las cuales me nombro, soy una mujer y un ser humano en constante cambio, ¿no? Entonces, creo que fue eso. Entonces, significa eso, significa para mí migrar un proceso de transformación continuo de la manera en que me nombro. Y desde ahí me gusta también invitar a las demás personas de migrar de referentes identitarios familiares, socioculturales, de posición en el mundo, de experiencias de vida. Lo segundo, y para mí es importante hacer todo este preámbulo, es porque con eso se enlaza para mí la palabra migrar, es que hace también como honor, creo que a bueno, hubo muchas personas en mi familia que migraron, ¿no? Estamos hablando también de las migraciones internas en un país como Colombia, a raíz de muchísimas historias, elecciones personales, pero también de contextos socioculturales y propios de las dinámicas de los conflictos políticos que hicieron que mi familia también migrara, ¿no? Internamente o que mi mamá tomara unas decisiones como muy duras frente a su propia vida. Y el otro lugar es mi hermano, que realmente inspiró mucho a ella migra y a mis propios procesos migratorios. Y mi hermano migró inicialmente a Argentina y después, por las cosas de la vida y del universo, decidió migrar a otra expresión de vida. Entonces él, digamos, trasciende los 33 años y yo creo que eso fue un punto de quiebre muy importante para mí para entender las migraciones.
y mi propia vida y como los legados de migrar y las historias interculturales por lo que a él se dedicaba. Y entonces aterrizo en mí ahora en este momento y creo que después de todo eso he tenido la posibilidad, creo que por opciones de vida, por privilegios de vida y también por lo que trabajo, de estar en contacto con personas de contextos culturales y socioeconómicos muy diferentes y de nacionalidades muy diferentes eh, que, que me han hecho, que me han regalado la posibilidad de viajar a otros mundos, a otras historias, a otras identidades. Y bueno, y yo misma decidí moverme al interior de Colombia muchísimo, al interior también de América por un tiempo, y después entonces terminó en Alemania, en donde coge mucho más fuerza después de cantar muchas cosas, ella migra, y, y sí, bueno, de ahí me pudiera quedar hablando mucho más, pero creo que, por ejemplo, alguien que me gusta a nivel histórico es Diana Uribe, tiene unos capítulos recientes muy lindos sobre lo que implica migrar y el derecho a migrar y cómo la migración nos ha constituido como humanidad. Entonces, yo sé que me expando mucho, eso me suele pasar, pero creo que ese es el contexto eh, que, que acompaña quién soy. En cuanto a tu proyecto que se llama Ella Migra, implica tácitamente que está más pensado como a una perspectiva femenina de la migración, o es sencillamente porque se relaciona a ti, o también ves que muchos hombres como que buscan también enlazarse con tu Mm, proyecto. todo lo anterior, yo creo, ¿no? Mira, en ese empieza como un asunto desde como donde yo me quiero posicionar para contar una historia, que en este caso tiene que ver con contenidos psicológicos, porque no es una cuenta de mi vida personal ni nada de eso, de hecho no soy fan de que las redes sociales sean usadas para eso, o bueno, yo no me siento cómoda con eso. Entonces nace como un asunto como autoafirmativo, un lugar en donde ella migra, es un lugar desde donde me pueden identificar. Es ella, que es Carolina y que se identifica con ser mujer y con ser ella, y migrar por, no solo por los tránsitos en términos geográficos y transfronterizos que yo pueda haber asumido y que la vida me permita asumir, sino desde esos tránsitos de identidad. Entonces, supone eso, supone un lugar de herramientas de salud mental y de bienestar, desde un enfoque muy puntual desde el que yo me paro de la psicología, que es el enfoque sistémico y el enfoque narrativo, y en ello también como muchas herramientas somáticas. Y sí, mira, como estuvo pensado y cómo se nombra el proyecto, pues termina siendo principalmente un lugar en donde las mujeres nos podemos encontrar y se encuentran, como es nombrado. Sin embargo, no se limita únicamente a las mujeres, sino nuevamente como aún es ella que migra y ahí puedes encontrar herramientas de bienestar y salud mental. Em, pero yo creo que ha venido también la posibilidad de interactuar con hombres que se nombran desde diferentes lugares e identidades. Y eso también ha sido muy bonito porque finalmente, eh, digamos que es un espacio para vincular sensibilidades y para atrevernos a atravesar sensibilidades. Pero sí, principalmente llegan mujeres, digamos, a los espacios, tanto virtuales, presenciales, individuales o grupales que manejamos en Ella Migra, pero también hay un par de hombres, tanto consultantes como que apoyan al proyecto, que han venido circulando también ahí. Caro, tú pues como eres psicóloga, yo quería preguntarte, en este tema de la terapia, ¿qué tan importante crees tú que es la lengua materna? O sea, ¿qué tan relevante es hacer la terapia en lengua materna? Yo lo digo porque yo intenté hacer terapia en otro idioma, incluso una vez en la universidad, porque en la universidad había un servicio como gratuito de psicología. Una vez fui a una psicóloga y la psicóloga me dijo, yo hablo español. Pero claro, llevamos 10 minutos hablando y yo me di cuenta que su nivel de español era como nivel A1. O sea, era un español terrible. Y yo dije, no, así no va a ser posible. Yo creo que ella no me está entendiendo ni el 10% de lo que yo le estoy diciendo, porque poner los sentimientos en palabras es bastante complicado. Ujú. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿cuál es la relevancia de hacer terapia en lengua materna?
Somos seres que como especie nos constituimos alrededor del lenguaje y el cerebro al ser un órgano social, em, digamos que también se constituye en función de las historias y narrativas, de lo que podemos nombrar. Y lo que podemos nombrar tiene diferentes lenguajes, no hablo solo de tener esta voz y que nos escuchemos porque nuestros sistemas auditivos y tal están súper bien, sino esos lenguajes, esos simbolismos que constituyen las identidades, ¿no? Que las identidades pueden ser mi nombre, pero pueden ser el lugar que ocupo en un lugar, pueden ser mi nacionalidad, es decir, nos constituyen también las historias que nos contamos y atraviesan nuestros cuerpos y demás. Y esto para decir eh, que la lengua, bueno, se usa mucho ese término, la lengua materna o la lengua con la que yo crecí o la lengua con la que aprendí un lugar en el mundo, con la que aprendí qué son los afectos. Y eso me permitió darme un lugar en el mundo, pues es fundamental para nombrarme. En todo caso, siempre termina siendo una elección personal, porque bueno, conozco personas que crecieron hablando español y en un contexto que hablaba español, pero bueno, porque vivieron también parte importante de su vida y su propio desarrollo cognitivo, tipo desde los 10 años, en otro país, se sienten muy cómodos o cómodas haciendo consultas o espacios así de íntimos en esa lengua, ¿no? Entonces yo te diría que no hay un debe ser, ¿no? Hay una elección personal. Lo que pasa es que esa elección personal sí está atravesada por cuando cuando fui consciente de mis afectos, ¿no? Que pasa después como de los 5 años, mucho más, digamos, ahí donde me terminé desarrollando. Les cito el caso de esta persona, ¿no? A los 10 años se va a otro país, ya tiene 30 años y pues bueno, digamos que también el lugar donde se estructuraron sus afectos, elecciones íntimas y demás, pues es muy cómodo entonces hablar en otro idioma. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿cuáles son cuál es el lugar de la lengua que me permite existir en términos íntimos y vulnerables en el mundo? ¿Sí? Donde yo puedo expresar eso que además es difícil de expresar. Uno muchas veces en consulta está hablando de lo innombrable. Un duelo por muerte de alguien que uno amó es lo innombrable. Un duelo migratorio tiene un montón de cosas innombrables. Hay tránsitos en la vida y en las propias identidades que son innombrables, o sea, hay muchas palabras, pero a la vez no. Entonces, ya no se trata solo de compartir cómo yo nombro algo, sino cómo te transmito esta experiencia, lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, sí creo en definitiva que la pregunta es desde cuál lengua yo siento que puedo ser vulnerable, eh, porque hay muchas cosas en terapia que no se pueden nombrar nuevamente, ¿no? Rápidamente con una palabra. Por eso no es una simple transacción y ahí es donde tú dices, yo estuve en otra opción, pero de pronto ahí no, eso innombrable no podía tramitarlo tan fácilmente, porque finalmente la consulta es para encontrar nuevas cosas, no, perdón, encontrar nuevas palabras para nombrar o lo innombrable o para encontrar más preguntas, pero resulta un tema muy filosófico también. Entonces ahí la lengua es principal. Yo diría que es desde donde tú sientes que tus afectos se han constituido y que lo innombrable puede ser puesto. Sí, lo innombrable, porque a veces dice tristeza, pero uno no está hablando de la tristeza, uno está hablando de la rabia, de la indignación, uno está hablando de que me pasó una vaina y no la va a traer acá en esta consulta, pero y traer eso ahí implica mucha vulnerabilidad. Entonces, sí, pues donde podamos sentir que nuestra vulnerabilidad es acogida desde ese lenguaje, quiero decir, desde esas palabras. Pero entonces hay un lenguaje más, pues eso ya no estoy diciendo una obviedad, como un lenguaje más allá de las palabras, sino un lenguaje, pues la los gestos, ¿no? Que también son Ujú, culturales, ¿no? Pues creería yo, debe jugar un papel muy importante, ¿no? Porque es muy diferente eso que yo veía mismo que tú estabas haciendo de mover las manos, que es muy de nosotros los ujú, latinos, pero que yo he sentido aquí que es como que se siente la persona agredida, ¿no? Pues aquí los suizos se sienten agredidos o los alemanes se sienten agredidos. ujú. Entonces, ¿tú crees que no, no lo puedo decir, El lenguaje no verbal. los gestos, el lenguaje no verbal es totalmente cultural y eso implica también cómo poder llegar a esos espacios
de vulnerabilidad o no crees que sea Mm, importante eso? y te lo respondo desde dos lugares. Bueno, hay expresiones que como especie nos corresponden, eh, eh, porque responden también a una cascada como bioquímica de alerta. Entonces me estoy refiriendo al miedo, me estoy refiriendo a la rabia, me estoy refiriendo a la incomodidad. Yo creo que esas son, el miedo y la rabia, por ejemplo, son emociones que en general en las diferentes culturas, cuando son honestamente, o sea, cuando no puedo ponerle filtro a mi miedo y a mi rabia, se pueden leer, ¿no? Y la incomodidad pudiera ser también. Y eso además porque el cuerpo, nosotros los seres humanos nos corregulamos. Bueno, en la adultez tenemos que regularnos, pero somos seres que se corregulan. Entonces eso quiere decir que en cualquier relación, mis experiencias, mi experiencia neuroquímica, digamos, en función de lo que está pasando en este encuentro, estoy cómoda, no estoy cómoda, se va a notar, o tú estás cómodo, estás incómodo, se va a notar, se va a sentir. Y esto como experiencia de especie, porque pues somos seres que nos corregulamos y porque finalmente el lenguaje llega también como bueno, es un lugar para explicarlo, pero el lenguaje este hablado eh, llega como un producto de nuestra evolución, como neurológica, como especie, pero antes siempre nos hemos leído, ¿no? Nos hemos leído en la interacción bioquímica. Entonces yo te diría, en una primera instancia, hay un lenguaje medio universal que es de la experiencia bioquímica de las emociones, al menos las básicas, ¿sí? Y desde ahí pudiéramos entendernos, más o menos. Ahí de pronto es donde tú dices, no, pues yo o de pronto estoy diciendo porque no lo sé, pero en los primeros instantes de mi interacción laboral en este país, pues yo eh, sentí y experimenté que esta manera de expresarme no era tanto, o que esto podía ser interpretado de tal manera. Entonces yo sí creo que hay un tema ahí en donde, independientemente, entre comillas, de la cultura, podemos entendernos desde unas emociones básicas y desde el cuerpo como el primer lugar de receptáculo de corregulación. O sea, al cuerpo no le puedo mentir, de verdad que esa persona se va a dar cuenta y yo me voy a dar cuenta que hay alguna incomodidad o que hay miedo o que hay rabia, porque hay expresiones muy animales nuestras, muy mamíferas, que dan cuenta de eso. Y lo Ujú. segundo, sin embargo, sí, nada que hacer, como somos seres que nos hacemos y nos nombramos gracias a las relaciones, sí, nos enmarcan los contextos socioculturales y de ahí eso es otro elemento muy importante cuando una persona elige quién va a ser su terapeuta y es no solo, por supuesto, el nivel de formación, eso no es certificado, tiene o no tiene experiencia, tal, pero también creo que ahí la nacionalidad es muy importante en términos de lo cultural y definitivamente, porque sí somos seres atravesados por la cultura. Eh, y la expresión y la contención de la tristeza no es igual en Alemania que en Sudán del Sur y por supuesto en algún país americano, del continente americano. Entonces, sí, sí creo que eso es esencial. Aunque es otro tema, por eso es tan retante a veces las relaciones biculturales que llaman, ¿no? Como parejas de diferentes nacionalidades. Eso es bien complejo, es una aventura bien compleja. De Bogotá y Sí, Medellín, ahí ya súper diferentes. ahí es una Sí, terapia, sí, ya aquí es complejo. sí. Caro, tú ahorita mencionaste la expresión duelo migratorio, que yo creo que es muy famosa, pero yo creo que hay gente que todavía no sabe bien qué es el duelo migratorio. ¿Qué es el duelo migratorio? Es mi pregunta. ¿Y cómo se compara con un duelo, no sé, por la pérdida de un ser querido o algo así? Mm. Pues por un lado, el duelo es la elaboración de una pérdida. El duelo es dos puntos, la elaboración de una pérdida, ¿no? Y es así de amplio, es porque elaboración puede ser de todo. Elaboración es tramitar, transmutar o no, elaboración es un quiebre, elaboración. Y una pérdida, pues es algo que yo siento que se fue o que me es arrebatado, como que va a depender de cada persona. Entonces, el duelo migratorio es la elaboración de la pérdida de una identidad sociocultural, es que básicamente es en el que se enmarca en el contexto sociocultural y yo creo que eso lo hace diferente de otros tipos de duelos referido a mi identidad, a mi lugar sociocultural en una sociedad, punto. ¿No? Como a mi lugar literal en el barrio, en la cuadra, en un trabajo, en cómo eso no ha valorado un título en este lugar o no, en este espacio no. Entonces la elaboración de una pérdida de mis referentes identitarios socioculturales. Y ahí pues implica la elaboración de una pérdida de una lengua,
no, porque yo aquí me podía nombrar de esta manera, aquí no, o aquí cuando yo digo Carolina es una mujer comprometida, se entiende desde otro lugar, que puede ser incómodo, que puede ser raro, que puede ser tonto, que no sé, ¿no? Em, de la lengua, entonces, de también la posición socioeconómica, digámoslo así. Mm, también dependiendo, ¿no? De la historia migratoria. De los referentes que da pertenecer a una cultura, que da cierta seguridad de manada. Aunque la cultura nos pueda parecer, no, esto sí, bueno, voy a nombrar desde donde yo vengo, los colombianos y las colombianas, siempre hacen esto, siempre hacen esto, ay, qué incomodidad para mí. Pero finalmente es mi lugar seguro, ¿no? Entonces ya no hay lugar seguro. Entre otras cosas porque empiezo a ser el extraño, la extraña, el extranjero, la extranjera. Y eso es incómodo, ser el extraño, la extraña, o que te lo hagan sentir o que te lo hagan saber. Entonces, el lugar de la lengua, el lugar de la posición, digamos, socioeconómica, el lugar de los vínculos culturales en donde yo me nombro, me puedo nombrar, el lugar también de las prácticas de vida que tienen que ver con rutinas, con el café que conocía, el supermercado que conocía, también desde la alimentación. Hay gente que dice, yo no pude en este país por la comida, porque no me sentó bien, o todo este tema de las conductas alimentarias cambia muchísimo también alrededor de la migración. Diría que tiene como esas aristas principalmente. Entonces, la elaboración de una pérdida, mis referentes socioculturales de identidad, ¿no? Lo nombraría así. Y tiene diferentes aristas. Y por supuesto que también va a depender, ¿no? Porque es que, pues, deberíamos migrar todos como derecho, pero también hay que decir que migramos muchos por privilegio. Pero hay gente que no lo elige, ¿no? Y en un mundo en donde una humanidad tan compleja en términos del valor de la vida, y estamos asistiendo en el mundo otra vez, como si no aprendiéramos las lecciones a cosas muy difíciles en términos de conflictos armados, pues hay esta gente que está desplazada, que está exiliada. Entonces allí Sí. también las dimensiones de lo que acabo de nombrar son diferentes, aunque en general es eso, ¿no? Caro, ¿y podríamos decir que este duelo migratorio dura para toda la vida o no necesariamente? Porque como yo te decía en una consulta, yo siento que incluso después de 10 años acá, todavía tengo una especie de duelo migratorio. Mm. Yo creo que hay un lugar de desarraigo, por llamarlo de alguna manera, que siempre va a estar presente en la mayoría de las personas. Y desde ahí el duelo migratorio no es una fase, sino es un proceso de, de nombrarse y renombrarse en términos socioculturales constante. Es como recordarse porque estoy acá, como claro, asistir a que han pasado 10 años y yo sigo extrañando esto, me sigue incomodando esto, o sigo no pudiendo entrar o entender mucho esta lógica de este país. Entonces yo creo que en la mayoría de personas es un proceso de continuo renombramiento, de asistir al renombrarse todo el tiempo, diría, primero. Pero también me he encontrado con muy pocos casos, pero digo, por eso que es la mayoría, en los que no, en los que, en los que no se asiste ya como tal a ese duelo migratorio. Tal vez hay otros quiebres, y me permito nombrármelos desde otro lugar, pero no es como tal un duelo migratorio. Pero diría que en la mayoría de las personas nosotros sí vivimos y nosotras un proceso de duelo migratorio, que además puede aparecer, bueno, obviamente en los primeros años de vida en un país, pero después puedo sentir que no, ya estoy como bien, y después hay una situación que me vuelve a recordar, o tengo que o voy a aplicar a la nacionalidad, o estoy cambiando de trabajo, o estoy tratando de darme un lugar otra vez en otra área laboral, y entonces esto me recuerda que, ¿sí? Entonces creo que para la mayoría de personas es un proceso constante, para la mayoría, pero existe un grupo en el que no, se nombra ya de pronto desde otros lugares, pero ya no es duelo migratorio. Y yo tenía una pregunta que, pues, que uno observa mucho, que tiene que ver el duelo migratorio como con la pérdida de identidad en cuanto, por ejemplo, en la forma de hablar. Pues porque se conocen, por ejemplo, muchos casos o se ven muchos casos de gente que se va, no sé,
6 meses a algún lado y ya se le olvida su idioma o se le olvida su acento, se le olvida. Eso es como un trauma. ¿Cómo se puede nombrar eso? Los seres humanos tenemos una necesidad básica. eh, tres, perdón. Puedo hablar de las tres porque creo que tiene sentido. Ser reconocidos, ser amados y ser aceptados. Ser amados no es un amor romántico. Ser amados es tener relaciones íntimas en un contexto donde sea. Y eso puede ser con una amistad, puede ser con el vecino, la vecina, puede ser con, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender alemán, tengo la fortuna de llegar, bueno, fue muy raro, en fin, llego a una montaña alemana, a cambiar de vida totalmente, pero tengo la fortuna de conocer a la dueña de la casa, vivía al lado, y es la señora Petra, una alemana absolutamente acogedora y ella me permitió ser amada en un contexto muy diferente, es decir, tengo una experiencia de personas alemanas absolutamente acogedoras desde lo que para ellas es ser acogedoras y desde lo que yo para mí encuadré en esa relación que es ser acogedor. Entonces, ser reconocido, ser amado y ser aceptado. Y sobre esas tres necesidades básicas humanas, cada quien juega el juego que pueda con las herramientas que haya tenido y con su propia historia afectiva. Eh, y desde pequeños pagamos el precio y pequeñas pagamos el precio de ser reconocidos, amados, aceptados. Ese precio puede ser, me hago parte totalmente. Ese precio puede ser, me vinculo hasta acá. Ese precio puede ser, tomo esto que me ofrece este contexto y yo creo una cosa mía, nueva para mí o para mi entorno inmediato. Entonces, para decirte, yo creo que, y porque lo he visto mucho en muchos escenarios, esto como de, o bueno, me ha pasado mucho con amigas de amigos colombianos que se van para España y terminan hablando así súper españoles, otros muchos, ¿no? Pero es como, ¿cómo sucede eso? Sí, ¿No? O como gente de Bogotá que se va para Medellín y entonces ya es paisa. Entonces es como, sí. yo creo que ocurre en función de eso, ser reconocidos, ser amados y aceptados. ¿Qué necesité yo para sentirme parte de estar acá? ¿Sí? Ujú. Y hay gente que dice, yo, no, y hay gente que es como, no, pero yo intencionalmente no cogí este acento, paisa ni español. O sea, no es que yo deliberadamente haya decidido, voy a hablar Ujú. como ellos. Pero yo creo que está en función de eso, ¿no? Está en función de, Sí. para ti que ser reconocido, amado y aceptado, y eso está atravesado por la lengua, y entonces, y hay otra, mucha gente que no. Tengo gente que yo conozco que quiero mucho, de años viviendo en Alemania, te estoy hablando de 20 años, y todavía les cuesta el alemán. No, porque ahí no me hallo. Y hay otros que conozco, tanto consultantes o no, que a los 2 años es como, ¿cómo hiciste para desarrollar este tremendo nivel? O sea, más, bueno, más no, pero C1, ¿no? Entonces, eso creo que es el precio, creo que son nuestras propias historias con el ser reconocidos, amados y aceptados. Bueno, y obviamente la sociedad acogida, ¿no? Porque pues, a ver, para vivir en Alemania tienes que hablar alemán, punto. O sea, si quieres, ¿no? Y así lo pongo de fuerte, ¿no? Sí, total, Entonces, total. de repente en ese proceso yo me esfuerzo por desarrollar un acento muy importante que es del sur. No va a ser el mismo Ujú. del norte de Alemania, pero es del sur porque aquí vivo, porque acá está, y más vivo en un pueblo y tal. Entonces, sí. Caro, tú decías, bueno, entonces ella migra, el proyecto ella migra, o sea, ella eres tú, es Carolina Leguizamón, y tú dices que se acercan más mujeres que hombres. ¿Cómo ves tú, pues tú que has vivido en tantos lugares, todavía como el tema de la salud mental? O sea, porque yo siento que acá en Suiza, siendo un país supuestamente muy desarrollado, lo he mencionado en otros episodios, sigue siendo un tema muy tabú y eso me sorprende muchísimo porque pues yo creía que estábamos como en otra etapa de aceptación de la importancia de la salud mental. ¿Cómo lo ves tú? Mm, yo creo que a raíz de la vulnerabilidad y del ejercicio de poder que implicó la pandemia, Uh digo ejercicio de poder en muchos niveles, personales, familiares, sociopolíticos, geopolíticos, en fin. Em, la salud mental en términos de cómo me siento, de la pregunta de cómo me siento, tomó mucho más volumen. Y en eso, las redes sociales, en eso, en un mundo que sabe y entiende que los conflictos no los puede contener y ahora tiene que ayudarle a la gente a evitar los conflictos,
Estoy hablando de las migraciones, de los desplazamientos forzados de esta última década, también muy, muy fuertes. Y lo digo porque también en otra parte de mi vida trabajo en el contexto de asistencia humanitaria, trabajo con una ONG holandesa. Entonces, eso hace que la salud mental, en términos de cómo nos sentimos y cómo nos podemos sentir para, ya ni siquiera para transformar las situaciones, sino para habitarlas mejor, para transitarlas mejor, ha cogido mucha fuerza. Entonces diría que yo, en el mundo en general, esa pregunta ha cogido mucha fuerza, ha interesado mucho más. Así sea por asuntos utilitaristas, como cómo hacemos que nuestros empleados se sientan mejor, ¿sí? Para que produzcan mejor. Las empresas cada vez más están invirtiendo en eso. Desde lugares que podemos cuestionar mucho, sí, pero la pregunta, digamos, está por ahí circulando. Entonces, primero eso, sí creo que hay un contexto global en donde hay más escenarios. Segundo, eso tiene muchos riesgos porque se utiliza la salud mental como un medio para que la gente produzca más, para que la gente se queje menos, para que la gente sea, y esto es terrible, sea más resiliente y se confunde resiliencia con negligencia en los cuidados en las relaciones. Entonces se confunde mucho en los trabajos las personas que son resilientes con las que aguantan, con ejercicios de poder incuestionables. Y eso en diferentes niveles, ¿no? Entonces queremos que la gente sea más resiliente, pero no queremos hacer menos daño, ni hacernos cargo del daño que hacemos. Entonces es complejísimo éticamente a lo que estamos asistiendo. Y a eso sumémosle que todo cabe en la salud mental. Los coaches, los consejeros, y bueno, y si nos escuchan coaches o consejeros, de verdad honro su trabajo, pero no son los lugares. Los coaches, De los eso te consejeros. quería preguntar, porque yo veo ahora muchísimos coach de todo, o sea, el terapeuta de ángeles, el constelador familiar, el coach de vida, que a mí eso me parece, yo no puedo entender esa expresión, ¿qué es un coach de vida? Es demasiado abstracto para mí y, y a mí sí me preocupa mucho porque yo creo que la universidad sí proporciona una estructura. Yo creo que a veces se malentiende, es decir, yo no aprendo a resolver integrales porque en mi vida laboral vaya a resolver integrales, eso no tiene nada que ver. Aprender a resolver integrales me va a dar una estructura para ser capaz de analizar otras situaciones, procesar otras cosas. Entonces, sí me preocupa mucho que haya tantos asesores sin estructura. Y qué bueno que lo mencionas porque te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo hacemos para crear más conciencia en torno a este tema de manera que la gente sepa elegir mejor quién lo asesora? Mm. Voy a enlazar esta última pregunta con la que me habías hecho, ¿no? Y Ujú. ahí, desde donde yo te respondía, que el primer punto es que la salud mental sí ha venido creciendo mucho más como, hey, es algo que tenemos, es algo que no sabemos aún cómo encuadrar, ¿no? Desde dónde coger, desde qué tipo de ciencias, desde la psiquiatría, desde la medicina, desde la psicología, porque además las fronteras de los conocimientos de las disciplinas, pues cada vez son menos evidentes por la interdependencia que implican nuestros conocimientos y desarrollar algo puntual, como por ejemplo la salud en una experiencia humana, por ejemplo, que requiere mucha interdisciplinariedad. Entonces, sin embargo, claro, aquí está el riesgo de eso y de trivializar, de minimizar, de la acción con daño tan fuerte. Yo soy fan de un chico que dice, con las mejores intenciones se pueden hacer los peores daños. Entonces, muy lindo tu Sí. discurso motivacional, muy lindo lo que tú quieras, muy lindo que queramos que salgamos adelante, que no, 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 o sea, las sociedades que no transitan y los seres humanos que no transitan por su propio dolor, porque todos lo tenemos, nuestros puntos sagrados de dolor están en nuestra experiencia humana, todos y todas, pues bueno, tampoco hay procesos sanos de desarrollo socioafectivo, cognitivo, relacional. Y las etiquetas en términos de la salud mental sí siguen existiendo. Europa y los países, bueno, no Europa, perdón, los países más ricos en el mundo puntúan en los países más fuertes, y esto se sabe, lo sabe mucha gente, no todo el mundo, creo que ya lo sabemos, es en los índices más altos de conducta y pensamiento suicida, de conductas depresivas. Y esto pasa por dos cosas, porque también hay una hiperdiagnosticación, si es que existiera esa palabra, ¿no? De los procesos que le corresponden a una sociedad,
porque la depresión no es porque sí, ¿no? O sea, en términos, vamos a decir, en términos de países en donde se puede vivir con cierta calidad de vida. Hay unas estructuras sociales que mantienen en esas depresiones y, por ejemplo, en Suecia hay unos ejercicios, como unas investigaciones bien interesantes sobre la depresión como un asunto que se instaura en estas sociedades en función de lo que no se dice en las relaciones, de nuestros lenguajes verbales, de cómo nombramos o no las cosas. Entonces, creo que hay interés mucho en Europa, en la salud mental, en muchos países, al menos en los más ricos. Lo que pasa es que es una salud mental muy hiperdiagnosticada, muy que nos pierde en el diagnóstico, que se encapsula en el diagnóstico. Eh, y las clínicas psiquiátricas están llenas de personas. Tenía una consultante que trabajaba como psiquiatra en Alemania y me decía, es impresionante todo lo que yo tengo que recibir todo el tiempo de pacientes con psicosis, con depresiones, con esquizofrenias. Entonces yo creo que asistimos también en países donde es privilegiado, digamos, acceder a ciertos servicios como la psiquiatría o clínicas psiquiátricas a un tema de, de, mm, de hiperdiagnóstico. Entonces los diagnósticos nos encierran, como nos encierran todas las etiquetas. Ese es el problema. Entonces ahí se sectariza, porque tú vas a ser la drogodependiente. Tú vas a ser el esquizofrénico. Y desde ahí eres tratado. Entonces, es un buen negocio, en últimas, la psiquiatría, especialmente y la psicología. Por eso termina también siendo un privilegio y tan costoso acceder y tan difícil acceder a las citas en ese tipo de países. Entonces, yo creo que hay interés de la salud mental, pero muy encasillado, muy desde el diagnóstico, y eso limita una experiencia más libre de las emociones y una responsabilidad más social. Y en la última pregunta, que enlazo también como esta, a ver, mmm, por los contextos en los que he trabajado mucho con lo que yo llamaría otros conocimientos. Y los otros conocimientos son los que vienen de las comunidades indígenas. He trabajado mucho con esos conocimientos o con las comunidades campesinas, principalmente con los indígenas. Por la vida he terminado trabajando con comunidades indígenas. Entonces yo hablaría de otros conocimientos. Desde ellos y desde ellas he escuchado un reclamo muy legítimo de cómo el conocimiento válido se ha apoderado también de lo que debe ser la salud mental. Desde ahí creo que me ha implicado un ejercicio mucho de autoconciencia y de humildad, porque sí son otros conocimientos. Entonces, cuando yo hablé de los coaches, de los terapeutas y de los asesores, y que si no terapeutas otros, y que no son terapeutas, y si nos escuchan, pues digo, no te lo tomes personal, por favor, en el sentido de que yo sí creo que son otros conocimientos, yo en mi vida personal, y cero problema con decirlo en este contexto, he hecho que en estos días se reía un colega mío, como, Carolina, pero ¿y qué? O sea, he hecho constelaciones, he hecho, ¿cómo se llama? Registros akáshicos, he hecho carta astral, ¿qué más hice una cosa Yo también hice constelaciones. hice terapia con hongos, o sea, digamos que me ha dado la posibilidad de transitar por ahí. Mm. Entonces yo te diría ahí, mira, el proceso de sanación, que es un proceso, no es un resultado y puede ser inacabado, el proceso de sanación es una relación. No me sana el ibuprofeno que me tomé y no me sana el médico. Hay gente que dice, no, este médico, este coach me salvó. Fue lo que tú permitiste en esa relación. No es la persona, no es el medicamento. Entonces, al ser una relación, yo creo que la variabilidad conductual se vale, con mucha responsabilidad. Pero ¿a qué me refiero con variabilidad conductual? A que yo siempre he asistido, por ejemplo, yo, Carolina, a psicoterapia y creo mucho en la medicina tradicional y me fui por ahí en todas las decisiones de mi vida, incluyendo la maternidad, o sea, me fui por ahí, por la medicina tradicional. Pero, eh, pero porque tengo un proceso personal en donde yo logro reconocer cuando algo me está colonizando, en donde algo no es en términos de conocimiento responsable, en donde no tienes experiencia de la que tú hablas, la formación, y estoy de acuerdo contigo, la formación es esencial. Tengo psicólogos y psicólogas, colegas frustrados por lo que sea, porque no he conseguido buen trabajo, por lo que sea. Yo para qué perdí todos esos años en mi carrera, no los perdiste, es que tú necesitabas esa estructuración para Claro.
pues, para el pensamiento, para lo que fuera a desarrollar. Para eso es la educación, darle unas herramientas de cuestionamiento, unos, que me permita unos desarrollos ahí cognitivos y de procesos cerebrales Ujú, importantes para la vida. Eso es, no porque ujú. yo vaya a replicar lo que me enseñaron del DSM-5 o no porque también ya puede ser obsoleto. Si yo a mi edad ya estudié Claro. hace como 20 años, o sea, entonces, entonces claro que es obsoleto en términos del conocimiento, pero no del proceso que me implicó Ujú. hacer conocimiento. Entonces yo te diría, por favor, sí, o sea, siempre asesórense con gente formada, lo primero. Y hasta que usted no tenga cierto dominio de sí, que es que esa vaina es muy difícil adquirir, en donde usted pueda pillarse que puede salirse de ahí. El Claro. tema no es que yo me puedo, yo he hecho, hasta yo he hecho coaching. O sea, estuve 2 años en una vaina de coaching y yo logré entrar, me Me logré jugar salgo. y salirme. Sí, Exacto. Pero hay sí, gente que no. claro. Y eso termina siendo acción con daño. Entonces, no quiero caer en la soberbia de qué conocimiento es más importante que el otro. Porque, ¿para qué? ¿No? Y porque sanarse implica mi propio botiquín y dentro de mi propio botiquín se vale, ¿no? Se vale que tenga yoga, se vale que tenga una sesión de coaching muy puntual, se vale que tenga, que eso que se me dio por probar la carta astral. Pero otra Claro. vez, si tú vas a la carta astral en sentido de vulnerabilidad de ceder tu poder al otro, perdiste. Si vas al coaching en sentido de ceder tu poder al otro, perdiste. Hay terapeutas, psicoterapeutas yo tenía una profesora de etología del comportamiento, estudió el comportamiento animal, era bióloga y su historia de trauma era que ella llegó a enseñarle a psicólogos porque un psicólogo se le tiró a su hijo porque le diagnosticó mal autismo y desde ahí vivieron un vía crucis en ese proceso y ella dijo, Claro. yo bióloga voy a enseñarles a los psicólogos, y ella enseñaba con una pasión y con una rabia, que era, claro, imagínate, entonces no, porque claro, hay psicoterapeutas, psicólogos médicos que con una palabra, un diagnóstico nos pueden joder la vida, con un juicio. Total. Ay, no, yo tengo muchas historias. Una consultante me contó que asistió a terapia de pareja y un terapeuta terrible lo que hizo fue reproducir prácticas patriarcales y machistas y de acción con daño en esa terapia. No. Entonces yo decía, no, todo mal. Entonces, no, es una mezcla, pero es que ojo, si yo estoy muy vulnerable, definitivamente les pido no carta astral y registros acá, chicos. O sea, cuando a mí me los hicieron, independientemente de lo que la gente piense de eso, no, como así? La que lloró 2 semanas, o sea, y yo tenía herramientas y tengo herramientas. Y con todo y que tengo herramientas me cuesta mucho, muchísimas cosas. Pero sí, por favor, en primera instancia, elijan una persona certificada. Y como yo le digo a mis consultantes, no sé si siempre, pero al menos intento decirlo, si no soy la persona o si este no es el espacio, no importa, no te rindas en tu búsqueda de escenarios profesionales. O sea, esta gente que se cree gurú no aguanta. Desde el taita más duro, en yo no sé dónde, en Bolivia y en Colombia, no, ahí no quiero ir, no quiero ir. Si te nombras desde yo soy la verdad, no quiero ir, no voy a ir nunca, nunca, no, no quiero. Total. Total. Yo tenía una pregunta como para ir Ujú. cerrando también, y es, yo no sé, últimamente en ya los años que llevo fuera como en la cultura germana me he dado cuenta que a pesar de que está el mito que la cultura alemana es como muy directa, me parece que la comunicación es muy entre líneas. Lo que se quiere decir no se dice. ¿Eso tú ves que afecte a muchos migrantes? Un poco cambiando de tercio, un poco cambiando una pregunta así como un poquito No, salida, ¿puede no, ser? creo que está conectada con lo que venimos conversando. No sé si tú has experimentado lo mismo, o puede ser, por ejemplo, desde nuestra parte que es más científica. Pues científica me refiero de ciencias mm, básicas. mm, sí, hay una corriente desde la cual se trabaja, por ejemplo, la psicosis, las esquizofrenias, que habla de cómo se dan y cómo surgen en contextos en donde hay un contenido explícito que no corresponde a lo no explícito. ¿Cómo no me termina a mí Ujú. neurotizando en un lugar en donde tú con las palabras me estás diciendo algo, pero el contexto y la atmósfera de relación que generas
me habla de otra cosa o me atropella desde otros lugares. O, y esto para decir que por eso es común que en los procesos migratorios asistamos, cuando una persona está en su proceso, puede asistir a depresiones, ansiedades que se potencializaron estando en ese contexto, o a síntomas pues, sí, psicosomáticos, no en el sentido que me lo estoy inventando, sino que tiene que ver con el cuerpo y cómo lo habito, como yo no tenía esta alergia en mi país y me salió, y no fue solo por el polen, y no fue solo por ¿no? Esta ansiedad, esta depresión, estas conductas alimentarias diferentes, no voy a decir otras etiquetas diferentes, ¿no? Entonces, esto para decir, sí creo que, sí creo que pasa mucho eso, no hay que confundir ser directos con honestos, no hay que confundir ser directos con claros, porque la gente o en mi experiencia en las oficinas de migración conmigo es súper directa, pues, o sea, sabes o no sabes, sirves o no sirves, pero detrás de eso, da para otras historias, pero detrás de eso también hay un, yo, claro, yo migro inicialmente por un tema de reunificación familiar, entonces siempre era la esposa dejaba de existir como sujeto, y eso me neurotizaba, y eso no era claro en términos de cómo interactuaban conmigo, lo que me decían verbal, pero sí lo que me hacían sentir. Entonces tienes toda la razón. Sí, es una cultura mucho más directa, pero con directa no estamos diciendo necesariamente honestos, ni estamos diciendo necesariamente claros. Es directa tal vez porque encaro desde una corporalidad y una expresión cosas diferentes, pero sí, no. Entonces sí creo que es válido. Sí me ha pasado, sí ha existido. Y otro ejemplo no, creo que ya no va a escuchar este podcast, pero ajá, es una mujer absolutamente hermosa, la señora Petra, la persona que les dijo, una familia hermosa, alemanes hermosos, pero yo me doy cuenta que cuando nos fuimos de esa casa, que fue una historia, fue muy linda, creo que mutuamente en serio fue muy lindo, eh, yo sentía que ella me quería decir que me extrañaba, yo sentía que ella quería decir que siguiéramos con la relación, yo sentía, pero yo lo veía, o sea, yo lo sentía, era como, Mm, ¿cómo te expreso la y estoy hablando de una no, persona no, muy ya, directa, no puedo, o sea, y con el tiempo hemos tenaz. desarrollado otra relación en donde yo le digo te extraño, espero que estés bien, te pienso, y así ha sido. Entonces, Ujú. así ha sido que le ha costado, pero ella ya me lo puede decir. Eh, te extraño y me da rabia incomodidad extrañarte, porque no, de eso no se habla, o sea, la gente va y viene, ¿no, Carolina? Sí, la gente va y viene, pero claro, no es extraño, entonces te diría sí. Entonces no hay que confundir ser directos y cierro con esto, otro ejemplo, también he escuchado como prejuicios entre otras cosas, no es que los alemanes son muchos mejores parejas porque eh, son más o sea, son más de quedarse en un solo lugar y es como, no es mi Estables. experiencia. Sí, pero no es mi experiencia, no de todos los alemanes, yo no estoy casada con una persona alemana, por ejemplo, sino colombiana, Ujú. y, y es la persona más enraizada que conozco, más, o sea, al punto porque yo soy de otros elementos, ¿no? De otras maneras. Entonces, bueno, eso para decir sí creo que sí, sí creo que pasa, y hay mucho sublenguaje trabajando en una empresa con personas alemanas o personas germánicas, mucho sublenguaje, mucha cosa como que uno siente que hay un tapujo, mucha cosa como porque no lo nombran, o cómo se hace, entonces sí, no hay que confundir, ser directos, de pronto, porque puede ser mucho con menos filtro en ciertas emociones, porque es que también, a mí me pasa, en Colombia, bueno, en el contexto en el que crecí, tener que ser también con todo tan polite, darle tantas vueltas me cuesta un montón. Yo he tenido Tan diplomático. muchos cortes en mis relaciones por eso. Yo ya no puedo, ya no quiero ser esa persona, ¿no? Entonces, Ujú. ese es otro extremo. Pero entonces sí hay ese choque, sí hay ese sublibreto, mentira, más que sublenguaje, eso es como un sublibreto, sí Ujú. existe, pero ajá. Caro, para terminar, tú sabes que tenemos una tradición en este podcast que es recomendar un libro y sabemos que estás muy ocupada, pero entonces ya para cerrar, ¿qué libro nos recomendarías? Y si es algún libro relacionado con migración, genial. Eh, No necesariamente tiene que ser relacionado con migración, pero sí, Sí. un libro que te gustaría compartir con bueno, nosotros.
Últimamente voy a leer un poco como lo que me atraviesa. Voy a sugerir lo que me atraviesa. Estoy leyendo a Gabor Mate, entonces, no estoy Sí, pronunciando sí bien, lo he pero escuchado. creo que tienen unas posturas bien interesantes. ¿El mito de la Y normalidad o cuál? sí, ese por ejemplo puede ser un libro poderoso de leer. Voy a hacer una cuña. En ella Ujú. migra, en la página www.yamigra.com hay como dos notas de blog donde sugiero varios libros sobre migración. Súper. Y entonces creo que ahí se pueden encontrar. Y un libro que se llama The Work, creo que también es bien bonito y es bien interesante. Ah, se me olvidó. Hay un libro que habla de diferentes seres traumados en el mundo, y por qué lo hicieron y terminaron llegando a eso, como, no sé, Hitler, o, en fin, todos estos Ujú. personajes. Y cómo el trauma nos atraviesa y nos vuelve tiranos y tiranas. Entonces, creo que es esa gente. Se las recomendaría por ahora. Vale. Listo. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por la conversación tan interesante. Ujú. Dejaremos también tu página web y tu proyecto en la descripción del podcast. Y bueno, a todos les agradecemos por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.